Hola amigos, buenos días pueblo de Guinea Ecuatorial. En esta ocasión tengo la satisfacción de iniciar esta nueva presencia frente a vosotros, uniendo mi voz y mi imagen a las voces de tantos hombres y mujeres que, aprovechando esa técnica del audio, dirigen mensajes al pueblo de Guinea Ecuatorial, sea desde dentro como desde fuera, aunque desde, digamos, el escondite normal en situación como es Guinea Ecuatorial. Mi voz y mi imagen para animar y para dar fe de que comparto totalmente con lo que lanzan en sus audios. Yo creo que hay una queja central. Desde el día 17 de agosto pasado, después de la operación del presidente de Guinea Ecuatorial sufrida en Brasil, ningún portavoz del gobierno, nadie ha sido capaz de lanzar un simple y breve mensaje sobre el estado y la situación en la que se encuentra el presidente de Guinea Ecuatorial, que de alguna manera, pues bueno, también es mi presidente. Los que estamos fuera del país, yo no sé si los que están dentro tienen información real de qué resultado tuvo la operación a la que se sometió el presidente. Y aquí lo único que encuentra uno, pues bueno, es que hay una profunda pelea interna dentro de la familia para ver quién se queda con el poder. Y esto es signo claro de que incluso la propia familia tiene, como si dijéramos, desahuciado a su presidente o a su familiar, es decir, que le tienen como que ya no sirve. Yo no quiero referirme a las informaciones que nos llegan sotoboche, a escondidas, desde el tuétano del poder, diciendo cuál es la situación real del presidente. Yo creo que aquí hay un problema que es clave, es un problema nacional, es el problema central, porque desde hace 50 años el actual presidente es la clave, el eje en torno al que ha venido girando toda la tragedia de Guinea Ecuatorial. Primero como jefe de cárceles, donde realmente se dedicó a matar y abrir camino hacia la presidencia, y segundo como jefe de Estado, en el que lleva, pues eso, los 11 primeros años como Macías y los ahora 39 que está cumpliendo en el poder. Este eje, evidentemente, ha permitido que todo lo que suceda en Guinea Ecuatorial, este eje sea el centro de las culpas. Ante esta situación en la que se halla de salud, es normal que todo el mundo esté preocupado. No tanto por lo que él le pueda pasar, sino por lo que puede suceder si realmente está tan desahuciado que ya ni siquiera sirve para ser presidente del país. Esta es la gran preocupación. Y tanto las personas, los hombres y las mujeres que lanzan sus audios, como yo, tenemos que expresar esa preocupación. Esto es mucho más importante, fíjense ustedes, mucho más importante que lo que ha sucedido. Es decir, ¿qué pasa en Guinea Ecuatorial? Si el presidente de Guinea Ecuatorial actual está en situación de incapacidad para dirigir el país, ¿quién hay en Guinea Ecuatorial, sea institución, sea persona, sea cargo relevante, que pueda decir, señores, puestas así las cosas, vamos a tomar este camino? Todo se arregla dentro de la casita. A ver qué hermano, qué primo, a ver qué nombre, quién parecería. Esto no se arregla en casa. Esto no se arregla a nivel familiar. Esto se arregla a nivel nacional. Eso únicamente indica la tremenda debilidad en la que se encuentra no solo el país, sino las instituciones, sino todo lo que aquí ha significado el símbolo de lo que es un gobierno que ni siquiera tiene un portavoz capaz de decir, señoras, señores, esta es la situación en la que se encuentra el presidente de Guinea Ecuatorial. Esto es, para mí, un problema mucho más importante que, por ejemplo, y paso a un segundo tema, el juicio al que hemos asistido en París. Es decir, bueno, pues naturalmente que pueden haber diferentes interpretaciones, pero esto es lo de menos. Teodorín, condenado, no condenado, es un delincuente cuanto más conocido. Cuando se le ha llevado al juicio, todo el mundo sabía que, pues bueno, es una persona que está abusando con la riqueza del país, trasladándola fuera fuera de Guinea Ecuatorial, y que es un hombre, pues bueno, que le importa un pepino
porque al fin y al cabo lo que hace, sabe que hay un padre, un presidente, que incluso quiere contagiarle la inmunidad, pero que no lo consigue. Y en Francia se ha demostrado que ni es inmune, ni tampoco puede seguir depositando en Francia todo lo que roba en Guinea Ecuatorial. Y cuidado, que Francia es una parte nada más. Ya fue primero los Estados Unidos y ahora toca Suiza, donde parece que incluso es donde más delitos ha cometido de robo, de blanqueo y de pues, esa vida tan alegre que ese joven de 49 años creo que tiene, pues lleva, sabiendo claramente que su fuerza y su inmunidad está en su padre. Condenado a 3 años, después de un montón de sesiones del juicio en el que ni siquiera se ha atrevido a aparecer y decir qué es lo que sucedía y responder. Todo se lo han hecho los abogados, los 6 abogados que tiene en París, que además no tienen ni siquiera un testigo para defender a Théodorin. Han traído a un tal Simon Mann, que dicen que quiso dar un golpe de estado a Obiang, y ahora ha resultado su mejor asesor y el hombre más pagado y mejor pagado por Obiang. Mira las cosas que tiene esa historia de Théodorin. Pero fíjense cómo yo he existido simplemente como observador, ni siquiera como testigo, he sido parte civil. Yo he visto lo que ha sido este juicio, una burla a la justicia. Es decir, no hay razones para defender a Théodorin. Pero los abultados dossiers para condenarle es que llenaban las mesas. Y sin embargo se decía que era un juicio político. En fin, lo del juicio es el mejor trofeo que la oposición que hemos participado en este juicio podemos ofrecer a nuestro pueblo, es esa condena de 3 años, pago de multa de 30 millones de euros y sobre todo la incautación de todos los bienes que este joven había acumulado en París. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se ejecuta esa sentencia? Pues yo creo que todo el mundo lo sabe. Lo que nadie puede decir es que no ha sido condenado. Ha sido condenado. Parece que como es la primera vez que se le condena, pues se espera, se queda, como si dijéramos, esto queda en stand-by a la espera de que vuelva a cometer el más mínimo delito en territorio francés para que cumpla esa pena, esa condena paralizada, más la que se le eche encima con un nuevo delito. Esto es peccata minuta, porque Théodorin es eso, Théodorin, pero Théodorin es hijo de Teodoro. Por lo tanto, si el iceberg, que tiene una pequeña punta, pero el iceberg es todo lo que hay en el fondo del mar, por eso le llaman punta del iceberg. Y Théodorin es punta de un gran iceberg que se llama Teodoro y todo lo que es el régimen. Vamos a ver si entramos en otro tema bastante interesante. Afortunadamente estos días he escuchado las declaraciones de un líder de la oposición, de un partido de la oposición en Guinea Ecuatorial, hablando sobre las elecciones e intentando justificar su participación en estas elecciones. Bueno, ¿por qué vamos a las elecciones? Algunos ciudadanos nos lo han preguntado, pero ¿por qué vais a las elecciones? Sabemos que las elecciones no son transparentes, que incluso soléis ganar y el régimen os reconoce un solo escaño. Pues vamos a las elecciones porque un partido político tiene que ir a las elecciones. Nuestra lucha, y así consta en nuestro estatuto, es una lucha pacífica, una lucha no violenta. Pensamos que a pesar de la maniobra del régimen, si conseguimos concienciar a los ciudadanos, hacerles ver que solo con la participación de todos los ciudadanos no podemos llegar a la democracia, si lo conseguimos, vamos a conseguir que esos ciudadanos indignados, descontentos con el régimen, efectivamente se inscriban masivamente en el censo electoral y que voten como sienten, voten contra la dictadura del señor Obiang. También hace unos días, asomándome a los vídeos que tenemos acumulados, a los YouTubes y Facebook, pues he escuchado y he visto al presidente de Guinea Ecuatorial calificando lo que significa la participación de estos grupos en las elecciones. Algo increíble. El presidente que obliga a todo el mundo a ir a las elecciones es el que además les dice que están cometiendo una auténtica falsedad, que son unos farsantes que van a las elecciones para coger dinero. Y eso no lo dice ni un opositor, lo dice el propio presidente, que los conoce muy bien. Ya estamos en la víspera de las elecciones
Ahora es cuando vamos a ver a muchos, porque quieren los cargos. Ya conocen la importancia de ocupar un escaño en el Parlamento, porque ahí se vive muy bien, se cobra grandes salarios. Algunos dicen que van a las elecciones porque si no se les va a ilegalizar. ¿Saben ustedes la fuerza que tiene un partido ilegalizado frente a un partido legalizado en manos de Obiang? Es que no tiene comparación. Cuando no estás legalizado en una dictadura es cuando más fuerza tienes y más capacidad tienes de incidir en la sociedad, porque tienes más credibilidad que si vas a acompañar a Obiang y a su partido en estas elecciones, que ya se sabe claramente qué son las elecciones. La ley y la Constitución dicen que el voto el sufragio es universal, secreto, personal e intransferible. Eso lo dice la ley limpiamente, sin discusión y sin error a interpretaciones. Pero lo que dice el partido en poder es que el ciudadano, una vez que llega a la mesa donde están las papeletas, solo tienes que escoger la papeleta del partido en poder delante de todo el mundo, lo cual ya elimina el secreto del voto, porque todo el mundo, tanto los miembros de la mesa electoral como el público presente, sabe qué papeleta ha escogido. Entonces, ¿qué suele pasar? La persona que viene y coge todas las papeletas y vota en secreto, esta persona ya es sospechosa de haber votado a la oposición. Y así, unas elecciones celebradas en tales circunstancias no son libres, teniendo en cuenta las circunstancias que rodean a todo el proceso. Dos cosas muy breves. En el año 92 se abrió el proceso de transición a la democracia, que luego lo pifió y lo desbarató el dictador. Pero en el año 93, un año después de iniciar ese proceso, hubo elecciones legislativas. Y yo, lo recuerdo, con otro grupo de partidos, pedimos la abstención. Increíble. La población respondió con un 80% de abstención. Es cierto que evidentemente la dictadura dijo, bueno, muy bien, pues esto ha sido así, pero hemos ganado. Vale, pues has ganado, pero no has tenido la limpieza y la claridad que necesitan unas elecciones. En el año 95, alguien aconsejó al dictador para que probara un poco unas elecciones libres. Y en las elecciones del 95, elecciones municipales, todo el mundo en Guinea Ecuatorial sabe que la POC, en la que jugaba fuerte el Partido del Progreso, y yo sin estar siquiera en el país, la POC batió y abatió al régimen y a su líder, con un 80% de votos a favor de la oposición. Y naturalmente el peso del Partido del Progreso se dejó notar clarísimamente en estas elecciones. A partir de estas elecciones del 95, todo el mundo sabe en Guinea Ecuatorial que este señor nunca y su equipo nunca son capaces ya de volver a convocar elecciones después de esta experiencia. La prueba fue en el 96, que yo presenté candidatura y que evidentemente era imposible ir a unas elecciones que mis propios militantes me decían, no vayas porque no estamos en el censo. El censo, dichoso censo, que lo ha descrito un líder de la oposición, de un partido de la oposición, cómo se hace el censo, cargado de muertos y de niños recién nacidos, y resulta que dicen que el censo, hecho así, la gente recibe dinero por afiliar o por meter en el censo a hijos menores de edad, a muertos, y cuantos más ponen en el censo, madre mía, más dinero reciben. La ley dice que el censo recoge únicamente a mayores de 18 años. Pero ¿qué es lo que pasa en Guinea Ecuatorial? Sí, lo divulgan por radio, la ley, el censo es para mayores de 18 años, pero en el campo lo que hacen los agentes censales de instrucciones del gobierno es censar a todo el mundo. El padre de familia censa a todos sus hijos, desde 0 años hasta los independizados, ¿no? Los que viven fuera de casa, incluso los que viven en el exterior. ¿Por qué los padres hacen eso? Lo hacen porque el PDGE, que es el partido en poder, suele
pagar a las familias en función del número de miembros que tengan en el censo electoral. Esto hace que muchas familias que viven, la mayoría de las familias viven en la miseria, en la pobreza en Guinea. Eso hace que el censo electoral sea una oportunidad para ellos para meter el mayor número posible de miembros en el censo, incluso recurriendo a miembros fallecidos. Y los hijos que ya son mayores de edad, que viven fuera del lugar, ¿no?, también votarán en el lugar de su residencia. Si están en el extranjero no van a votar, sus padres votan por ellos. Esto, señores, no es ni la Guinea que conocéis, ni la que ni siquiera conocéis los jóvenes. Esto no es país, esto es una burla. Por lo tanto, yo conozco y tengo la última experiencia con Andrés Moisés después de las elecciones del 96 presidenciales, en las que retiramos nuestras candidaturas. Obiang nos recibió en su despacho y nos dijo claramente: yo las elecciones las convoco para ganarlas yo. Muy bien. ¿Y qué hacen los demás participando en estas elecciones? Para ayudarle a ganar él. No hay la más mínima explicación para que un líder explique por qué va a las elecciones convocadas por el régimen. Ninguna. Es que todas caen por los suelos. Es que así, si participamos la gente, por lo menos podemos ir consiguiendo pequeños espacios. ¿Saben ustedes, desde el 92 hasta hoy, 2017, cuántos espacios hemos conquistado en el poder? Claro, los que se han perdido en el régimen y en el PDG, pues claro, están en el poder y son ministros. Pero sobre todo la oposición dicen que tiene un miembro en el Congreso y otro miembro en el Senado. Y los dos miembros son del mismo partido. Bueno, pues si esto es alcanzar niveles de poder dentro del régimen, pues que venga Dios y nos lo explique. Pero desde el 92 hasta 2017, en todas las elecciones solo hay dos miembros de la oposición, del mismo partido. Señores, no hay explicación a nadie para decir, bueno, vamos a las elecciones. Ahora, eso sí, vuelvo a repetir, sí, a las elecciones se va para que no te ilegalicen. Y sobre todo, como dice el propio Obiang, es para ir a hacer dinero, incluso echando y reprochando a su propio partido porque saben que no están con él. Señores, dejemos de burlarnos de nuestro pueblo y naturalmente esperemos. Y os voy a decir una cosa. Este asunto de Guinea Ecuatorial, como me dijeron muchos de los afiliados que venían a afiliarse al Partido del Progreso, me decían, solos vosotros ya no podéis gobernar este país. Tenemos que tomar conciencia de ello. Solos lo único que conseguimos es pelearnos y hablar uno mal del otro. Hemos perdido la generosidad en el ejercicio de la política. Y os habla quien ha ejercido plenamente esta generosidad con muchos partidos de los que hoy funcionan en Guinea Ecuatorial. Hemos ayudado a otros partidos a ser partidos. Hemos ayudado a otros a ser legalizados. Hemos dado preponderancia para que dirijan, por ejemplo, la POC. Hemos ayudado incluso a darles y facilitarles candidaturas en la POC. El resultado, solamente los que lo han vivido lo conocen. Por lo tanto, esa generosidad ha desaparecido. Lo único que sabemos hacer es pelearnos, maltratarnos, descalificarnos entre nosotros mismos, y nos falta solo un puntito de humildad. Que dispongamos de mecanismos para que el imperio de la ley y la justicia funcione en Guinea Ecuatorial. Implantar eso supondrá contar con la comunidad internacional. Sabed que los viajes que hace el presidente del Partido del Progreso desde el exilio son como estas piedras que van al bosque, pero que sin darte cuenta revientan hojas, incluso matan a un que otro pájaro. Por lo tanto, esperad, porque la comunidad internacional está plenamente enterada de lo que sucede en Guinea Ecuatorial, enterada de lo que hay que hacer para que ese país recupere su dignidad como pueblo, y segundo y tercero, para que tengamos los apoyos necesarios para poner en marcha lo que solos, hoy por hoy, está claro que no podemos hacer: conseguir nuestra libertad y nuestra democracia. Un fuerte abrazo a todos.